Amada iglesia, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Les pido que abran sus Biblias. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Cierre sus ojos en su hogar, por favor, oremos a nuestro Dios. Amado Padre, nos ponemos en tus manos esta noche. Y después de haberte adorado con los cantos y decirte cuánto te amamos con nuestro corazón, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Así que te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. No permitas que sea yo, Señor, sino tú quien dé el mensaje a tu iglesia. Señor, utilízame como instrumento, te lo pido, para que todos recibamos tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La mañana del lunes 28 de marzo amanecía una noticia que dio la vuelta a varios medios del país y que cimbró al país y que también cimbró mi vida cuando la leí. La noticia hacía referencia a una humilde mujer de Oaxaca, de la comunidad Santiago Tilapa, en la región mixteca de aquel hermoso país de nuestra República Mexicana. Y la noticia decía que ese día, a las 5 de la mañana, la mujer salió como todos los días al molino para trabajar el maíz. Pues según los medios dicen que era la que proveía el sustento a los hijos, y antes de salir ella encendió el fuego como lo hacía también todas las mañanas. Encendió un fogón en su cocina, se fue y la noticia relata que este fogón salió de control, incendiando esa pequeña casa humilde, hecha de madera, hecha de lámina, y en instantes, según los medios, se incendió, se quemó. La noticia cimbró y dio la vuelta al país, porque dentro de esta vivienda se encontraban los 6 hijos de la mujer. 6 pequeños de 11, de 8, de 6, de 4, de 1 año y una bebé de 6 meses que la noche anterior habían dormido y que lo hicieron para ya no despertar. Murieron lamentablemente calcinados. La mujer regresó y ya sufriendo por el poder deshumanizante de la pobreza, pues esta comunidad forma parte de un municipio que es el segundo más pobre en Oaxaca. 99% de los habitantes son pobres, y no solo el poder de la pobreza la deshumaniza, sino ahora se enfrenta a una tragedia, la tragedia de ver a sus 6 hijos, a todos sus hijos calcinados por este incendio que los devoró. Una noticia que me impactó, una noticia que nos pone ante la crudeza de la muerte, ante la crudeza de este poder que nos consume, este poder que hace ver nuestra fragilidad. Hoy día se habla mucho de la muerte. La tenemos muy cercana, más que nunca, por muchas tragedias que ya no solo las vemos en los medios, sino que han golpeado a nuestra puerta, en nuestro hogar, en nuestras familias. Se habla de la muerte en los libros, en las noticias. Sin embargo, aunque es un tema tan recurrente, poco reflexionamos sobre ella, poco meditamos acerca de la muerte. Hay una escritora, Elizabeth Lucas, de Viena, que dice lo siguiente: el mismo intento de olvidar
o la voluntad de marginar a la muerte o de recluirla en los temas inoportunos de los que no conviene hablar, es un síntoma de angustia y del temor que provoca. Se huye del pensamiento de la muerte porque se huye también del sentido último de la vida. Se habla con facilidad de la muerte de otros, pero es difícil hablar acerca de la propia muerte. Y es que son las emociones que provoca de miedo, de angustia, lo que hace que se evada el tema y que no sea una reflexión que sea necesaria hacer. Por supuesto que hay que hablar de la vida. Los creyentes hablaremos de la vida, claro que sí, pero también es necesario hablar de la muerte y reflexionar sobre ella. Cuando hablamos de la muerte no nos referimos solamente al término de la vida biológica, sino hay otras perspectivas que estaremos revisando. La carta que acabamos de leer en este primer versículo dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es muy importante revisar la comprensión que tiene el apóstol de muerte. En primer lugar, aborda el sentido primario como la cesación de la vida, como el término de la vida biológica, la muerte del cuerpo. Sin embargo, cuando el apóstol habla de la muerte, también hace referencia a lo caduco, a lo temporal, a lo efímero de la existencia. Al hablar de muerte, entonces el apóstol entiende algo más que esta descomposición del cuerpo, esta descomposición y esta perspectiva biológica. Habla de la muerte acerca de un poder antidivino, de un poder antidios, de un poder antivida. Representa para el apóstol la condición de la humanidad sometida al dominio del pecado. Por tanto, hermanos y hermanas, la muerte es también separación de Dios. Es la distancia entre los seres humanos y Dios. Representa dolor, violencia en todas sus manifestaciones y sufrimiento. Los siguientes son testimonios que quiero compartir de historias, de vidas que me ha tocado conocer en la pastoral que han enfrentado el poder de la muerte. Sus nombres son ficticios, pero aunque no son reales, detrás se esconden historias reales que es muy probable que usted y yo nos identifiquemos con alguna de ellas. Ana, una joven que de niña cada noche veía dormir a sus hermanos más pequeños, y cuando todo estaba oscuro, cuando la puerta se cerraba, veía entrar a su recámara un hombre que debería darle protección, cuidado, su padre. Sin embargo, su padre la tocaba no como hija, la tocaba como mujer. Ana sufrió abuso sexual de parte de aquel que debería de darle protección, cuidado, seguridad. Ana vio morir su inocencia. Ana vio morir su salud interior llenándose de dolor, de resentimiento. Ana vio morir la figura de su padre como aquel que cuidaría de ella y la vio como un tremendo agresor. El otro testimonio es la historia de Pedro y Ana María, creyentes también, quienes tuvieron un noviazgo feliz, un noviazgo lleno de alegría y que se casaron y fueron felices al matrimonio. Estando en el matrimonio, pasando varios años de casados, Pedro conoce a otra mujer en su trabajo. Se empieza a relacionar emocionalmente con ella y termina también estableciendo una relación con ella. Su esposa lo ve distante, María lo ve hostil, la frialdad y la indiferencia empieza a matar al matrimonio. Empiezan las discusiones, se empiezan a ofender, se empiezan a insultar, se dicen palabras que nunca se habían dicho y entonces empezaron a enfrentar la muerte de su relación, incluso antes de la disolución legal. María empezó a ver morir la confianza en su esposo por la traición y la ilusión de tener un matrimonio para toda la vida. El poder de la muerte que puede aniquilar a las parejas,
que mata la vida. Gerardo, un joven que por más que lucha, no se puede arrancar la tristeza de su corazón. Ha intentado de todo, la gente a su alrededor le dice que ánimo, que no se deje, pero por alguna razón cada mañana él no quiere despertar, por alguna razón cada mañana la ve gris y la ve triste. Le dicen que eso que tiene se llama depresión, es el poder que está afectando sus emociones, que está carcomiendo por dentro y que ha hecho que pierda el sentido de la vida. Fabiola, una mujer de fe, fiel, que asiste a la iglesia con sus hijos y que se siente feliz en la iglesia con sus hijos. Cuando regresa a casa, enfrenta los insultos de su esposo que le dicen: eres una torpe, no sirves para nada, eres una tonta, no sirves como mujer. Y no solamente la dureza de los golpes, que es terrible, sino que también los golpes en su cuerpo son como dardos, tanto las palabras y los golpes que van carcomiendo su interior, que van desbaratando su autoestima, el poder de la muerte que va minando su dignidad como mujer. Y finalmente Alejandro, un joven que ama a su madre profundamente, al igual que su padre y sus hermanos. Sin embargo, recibe la noticia de que a su madre le fue detectado cáncer cuando ella tiene 50 años. Él se llena de angustia y junto con su familia luchan, la atienden y ven diferentes alternativas de sanidad. Se unen a orar, la iglesia, sin embargo, conforme pasan los años se deteriora la salud de su madre hasta que lamentablemente llega a una condición sumamente frágil, sumamente desgastante, llegando a la muerte. Este joven enfrenta el poder de la muerte que termina con la vida en el cuerpo de su madre, pero también Alejandro enfrenta el poder de la muerte de su fe. Él había esperado que Dios sanara a su madre, habían ayunado, se habían esforzado, sin embargo aquella petición tan anhelada no viene y él no comprende cómo Dios, siendo todopoderoso, no sanó y no hizo el milagro con su madre. Su muerte afectó su fe, su muerte terminó con su fe. No sé, hermanos y hermanas, cuál sea su historia, de qué manera usted esté enfrentando el poder de la muerte. El poder de la muerte se siente cuando llega la enfermedad propia o de las personas que amamos. El poder de la muerte se siente cuando llega la pérdida, la muerte de quien amamos. Cuando perdemos el sentido, cuando no podemos sentir esa paz que hemos anhelado y que pensamos que íbamos a tener siendo creyentes y no ha llegado. El poder de la muerte se siente cuando el propio mal nos va destruyendo a nosotros mismos y cuando nuestros hábitos, además de destruirnos, destruyen a las personas que amamos, destruyen alrededor. El poder de la muerte también se evidencia cuando somos víctimas y sufrimos por el mal de otros, incluso de nuestra familia, y eso provoca heridas profundas. Lo vemos cuando se fracturan relaciones, cuando se fracturan vínculos entre hermanos en la sangre, entre hermanos en la fe, entre nosotros como humanidad. El poder de la muerte lo vemos cuando nos separamos de Dios y nos echamos a la vida respondiendo a los instintos, a los impulsos, al propio placer, solo como criterio, utilizando a las personas. El poder de la muerte trae destrucción. Sin embargo, hermanos, hermanas, hoy tengo buenas noticias, porque el texto inicia diciendo: aquel que os dio vida. Aquel que os dio vida, y nos recuerda que la realidad de muerte no es definitiva, que la realidad de muerte y este poder es temporal, incluso ha sido vencida ya. Para Pablo, vida tiene tres acepciones, tiene tres sentidos que quiero resaltar, entre otros. El primero, en términos de esperanza, en términos futuros, esa vida en términos de salvación, cuando Cristo venga en su segunda venida, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y lo recibiremos y el dolor y la tristeza terminarán. Nosotros creemos que viene una vida mejor en Cristo.
La segunda perspectiva es la restauración del pasado. Vida en Cristo es aquella que es restaurada por Jesús, aquella biografía rota, aquella biografía hecha pedazos. Cuando Cristo entra, puede restaurar la vida y puede hacer una vida nueva. Y la tercera perspectiva es presente. No solamente la salvación es aquello que viene, sino aquella fuerza de lo que viene tiene poder ahora para darnos plenitud, para darnos armonía, para restaurar los 4 ejes relacionales. La relación con Dios, ya no estamos separados de Él, estamos unidos en Cristo. La relación con nosotros mismos, nuestras heridas son sanas y somos libres en Jesús ahora. La armonía también en la relación con los otros, porque podemos reconciliarnos aún en medio de las diferencias por el poder sanador del perdón y del amor, y la relación con la creación, que es regalo de Dios. Así que este 14 de Nisan, hermanos, hermanas, recordemos que en medio de la realidad de muerte tenemos un Dios que nos da vida, y que por el poder de la resurrección de Cristo la muerte es vencida, de tal manera que cuando nos sentemos en la mesa recordaremos estas 3 cosas: que el dolor que usted estuviese sintiendo ahora, que el poder de la muerte que esté afectando su vida no es para siempre, terminará. La muerte no es eterna, el único eterno es Dios. Nos espera un futuro glorioso, nos espera un futuro feliz. Ya no lloraremos, ya no habrá dolor, porque Cristo estará con nosotros. Cuando se siente a la mesa, recuerde también que su historia, por más terrible, que su biografía, por más oscura, que sus heridas, por más profundas, el Señor las sana, porque Él da vida, porque Él restaura, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y la tercera cosa que recordaremos es que en el presente, en medio de cualquier circunstancia, Él nos puede dar vida, Él nos puede dar plenitud, Él nos puede dar alegría. Sí, hermanos, se puede vivir con gozo ahora en medio de cualquier circunstancia. El poder de la vida sobre la muerte lo viví en un hermano que conocí en la primera iglesia que pastoreé a tiempo completo, el hermano Fernando. Yo recuerdo que él era el pastor, y cuando llego, él le tocó dirigir el culto y cantó una alabanza que hasta ahora recuerdo. No la había escuchado. Y él cantaba: en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. Y parte del coro dice: álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean que Cristo ya vive en mí. Y yo veía un gozo en el hermano Fernando, en su esposa, y me acerqué y yo pensaba que tenía pues toda su vida en la iglesia, tal vez nacido en el seno de una familia creyente. Le dije: hermano Fernando, su gozo me impacta, me anima. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su experiencia? Y él me dice: mi hermano, hace no tantos años, hace no muchos años, yo amanecía alcoholizado. Mi esposa y mis hijos me iban a buscar a la calle y me encontraban en la banqueta tirado, inconsciente, ebrio, bajo el poder del alcohol. Lo entiendo. Y él cuenta esta historia diciendo: yo perdí la esperanza. Estaba a punto de perder a mi esposa, estaba a punto de perder a mis hijos, mi vida estaba destruida, mi vida ya no tenía sentido. Pero hermano, aún habiendo escuchado de Cristo tantas veces, llegó un pastor que creyó en mí y que me recordó que Cristo vive en mí, y ahora estoy aquí. Porque Cristo me ha dado vida, porque Cristo me ha restaurado, porque sí es posible y sí tiene remedio, que la vida, por más rota que esté, se puede restaurar. Hermanos y hermanas, en el hermano Fernando y en su vida y en la mía, son testimonios de que el poder de la muerte tiene los días contados, de que Cristo tiene poder y Él nos da vida. Que este 14 de Nisan, cuando nos sentemos a la mesa, recordemos que somos más que vencedores en Cristo, quien nos da vida en medio de cualquier circunstancia de muerte. Dios nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Altísimo.